Vale. Sí. Bueno. Se ve ¿Listo? estupendo. Pues nada, Todo tuyo. ¿cómo se dice esto? Todo tuyo, eso es. Venga. Vale. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo un poco de los usos horarios. Y bueno, mi nombre es Luis Ángel Anzuegui y lo que voy a hacer presentaros es una charla sobre, bueno, lo he denominado Caminando con los zapatos de los datos y de las personas, porque entiendo que muchas veces nos movemos con percepciones a cara a la hora de implementar decisiones cuando tendríamos que movernos también con los datos, ¿no? Entonces, jugando un poco con la idea esta de que hay que moverse un poco con los datos y con lo que perciben las personas, pues he organizado esta charla o esta mini sesión. Vale, en primer lugar, antes de empezar, pues agradecer a los sponsors un poco pues todo el esfuerzo que realizan para que estas charlas y todo el tour que ha sido posible, tanto desde que se empezó en Alicante, Barcelona, Bilbao como Madrid, pues salga adelante y hoy tengamos profesionales de nivel todos estos días, pues hablándonos, dándonos pequeños tips, formándonos y los demás aprendiendo, ¿no? Yo hasta hace bien poco estaba al otro lado, escuchando y bueno, pues a través de Inés Pascual, que me animó y medio me empujó un poco a dar esta charla y también Pablo, ¿no? Pablo Moreno, pues bueno, pues entonces, pues bueno, pues estoy aquí dándose esta pequeña charla. Como hemos dicho, pues bueno, empezó en abril, como ha dicho muy bien Miguel, hace casi un año y ahora estamos ya en la guinda, ¿no? Una guinda con 3 días, con muchas sesiones, más de 45 ponentes. Hay que aprovechar, hay que disfrutar y espero yo también disfrutar este día y que os llevéis, por ejemplo, un pequeño tip, una pequeña ayuda, algo o simplemente el momento, ¿no? Que estemos un rato agradable, estos 40 minutos que vamos a estar y que disfrutemos haciendo lo que nos gusta, que son los datos, ¿no? Quedaos hasta el final, porque como bien han dicho, pues habrá regalos, sorteos y bueno, yo creo que son elementos también un poco de juego para que podamos estar todos a gusto e implementar y desarrollar todo lo que conocemos y bueno, pues echar también unas risas, no sé si se puede. Luis, ¿la pantalla Sí. que quieres compartir es esta, la de la Ambide? Ay, no. O es que creo que estás compartiendo la que no es. Vale, entonces, sí, vale. A ver qué pasa. Vale. Perdona, disculpad, ¿por qué no? sin presión, quiero decir, tenemos tiempo porque en el otro track que vamos sincronizados tenemos un poquito de retraso, así que tú estate tranquilo que no hay problema. Era que daba la sensación de que vas contando cosas y lo que se veía era otra. Sí. Vale, Es que ¿se sigue viendo entiendo. la de la Ambide? Vale, no te preocupes, tú estate tranquilo que mientras tanto que vamos bien, así que no hay ningún problema. Son cosas del directo. Mira, yo he tirado los libros, nada más empezar. Bueno, se me han caído y no. ¿Ahora la veis? Y no lo he podido. Ahora sí, ahí la tienes. Vale, vale, pues vamos a hacer una cosa. No te preocupes, empieza de nuevo, Luis Ángel, cero problema, no pasa nada. Cero problema. Bueno. Estos son cosas del directo, así que adelante. Vale. Bueno, pues otra vez el escenario es tuyo. Vale, venga, pues bueno, empezamos de nuevo. Muchas gracias por vuestra paciencia caminando con las fotos de los datos y de las personas. Bueno, a ver, ¿cómo explicaros? La idea surge un poco de la presentación porque me comentó Inés para hacer una ponencia en Bilbao y yo dije, creo que publiqué en LinkedIn que hace un sociólogo como yo en un evento como este, ¿no? Porque veía que todos estos ingenieros, economistas, contabilidad, etcétera, y aunque me he dedicado 20 años a la sociología y llevo 3 o 4 años 3 años creo con esto de Power BI, pues bueno, me da un poco de vértigo, ¿no? Pues al final me decidí y entendí que podía ser una buena oportunidad para poner esa idea o ese momento de percepción y datos. ¿Quién nos ha encontrado con su jefe o responsable del departamento y en algún momento le ha dicho, creo que, o a veces sin decir creo, nos compran más los jóvenes, nos compran más los mayores, vendemos más tal día, etcétera, sin tener igual una base de los datos, ¿no? Pues bueno, esas percepciones que a veces todos nos hacemos y construimos la realidad un poco con esas percepciones, pues igual hay que dotarlas de datos, ¿no? Incluso los datos también dotarlas de esas percepciones cara a la implementación de decisiones, ¿no? Antes de empezar con la sesión, bueno, pues agradecer a los sponsors todo el esfuerzo que realizan para que tanto este evento como los anteriores del Tour hayan podido desarrollarse, haya premios, sorteos, etcétera, y disfrutemos todos de este momento, ¿no?
Todo, como muy bien ha dicho Miguel, empezó hace casi un año, el 30 de abril. Pasó por Barcelona, estuvo en Bilbao, luego siguió en Madrid y la guinda, o la gran guinda, por decirlo de alguna manera, son estos 3 días que tenemos a partir de hoy, ¿no? Días para disfrutar, días para aprender, días para conocernos, días para intercambiar preguntas, aprovecharlos y si también para animaros, como me ha pasado a mí, ¿no? He estado en el otro lado viendo, observando, formándome con todos estos profesionales que hoy están aquí. Y sobre todo, pues ahora pues he dado el paso, ¿no? Pues si alguno quiere, pues que dé el paso también, porque así hacemos comunidad, como muy bien dice Ana María Bisbey y como dicen otros miembros del canal, ¿no? Quedaos hasta el final, porque como también han remarcado, va a haber sorteos, va a ser un juego. Yo creo que en el fondo la vida es un juego, todos tenemos que jugar, aprendemos jugando, nunca olvidemos eso. Los niños aprenden jugando, nosotros como adultos perdemos a veces esa capacidad de aprender jugando y creo que tenemos que seguir aprendiendo jugando, ¿no? Y bueno, pues jugando, entreteniendo, aprendemos, ¿no? De los otros, de los comentarios y reflexiones que nos van aportando estos y estas profesionales que tenemos hoy con nosotros. Ahí tenéis los premios que se sortean. Y bueno, y este soy yo. Ya os he dicho algo de mí, que he trabajado hasta hace un poco como responsable en un centro de empleo de Ensartu, que es una asociación de reinserción, y en una localidad muy pequeña de Álava, bueno, pequeña, la segunda en población después de Vitoria, ¿no? Y que se llama Llodio, y cuando me preguntan a qué me suelo dedicar, suelo decir que me dedico a escuchar a las personas y a los datos. Y si veis, hay una palabra ahí que está como en euskera, que se escucha, que realmente no existe, pero quiero jugar con esa idea de cuando se pronuncia es escuchar, de escucha a los datos, y nosotros aquí en el País Vasco tenemos la tradición, mucho se nos asocia a hacer, ¿no? Pues esa idea de hacer, de escu, de la mano, pues no, con esa idea de industria, de chap, landing chap, tal, pues he hecho un juego de palabras para que se pueda entender las dos cosas y tener esa visión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que le propuse a Inés para la jornada de octubre en Bilbao y que la he agrandado, la hemos estirado un poquito para que podamos llegar a los 40 minutos, es segmentar un poco en función del volumen y la regularidad o repetición cara a la gestión y negocio de servicio. Y cuando hablamos de seguridad o hablamos de volumen, me da igual que sea tiempo, me da igual que sea ventas, yo en este caso voy a trabajar con personas, es decir, que van a ser, en este caso, los demandantes del Servicio Vasco de Empleo, que les hemos categorizado como vulnerables, como tal. Esta categorización no existe como tal en el Servicio Vasco de Empleo, pero la hemos generado, ¿no? Y explicaremos. Y es un poco luego la idea de cuando la percepción no se ajusta a la realidad, que es lo que os comentaba antes. ¿Quién nos ha dicho creo que, entiendo que, pienso que, intuyo? Pues bueno, pues a veces construimos esa realidad y disfruto un poco de lo que me pasó a mí, ¿no? Estando con mi responsable, me comentó tomando un café que él entendía que estábamos dando un servicio equilibrado a hombres y mujeres, ¿no? Dentro de los usuarios y usuarias que se acercaban al centro. Entonces, pues bueno, pues esa percepción que él tenía la quise corroborar con datos. No puedo presentar los datos, obviamente, de los usuarios y usuarias, pero sí que puedo presentar los datos del entorno, que es lo que vamos a hacer, para ver si realmente el entorno y nuestra actuación van parejos, ¿no? Y por otro lado, también como nos derivaban a personas con problemas cara a la integración o inserción laboral, pues había un comentario muy generalizado que es que nos venían muchas personas mayores, ¿no? Derivadas. Entonces, eso es así, esa realidad es así, es el segmento mayoritario, no es el segmento mayoritario, etcétera, ¿no? Pues esa es un poco la idea, ¿no? La agenda va a ser contextualizar en qué marco nos movemos, corroborar si nuestra percepción, esa percepción que hemos visto antes, se ajusta a la realidad. Luis Ángel, sí. Tú estás moviendo el slide, no lo vemos moverse. Vemos el título en PowerPoint. Puede ser que tengas el... No te preocupes. Está presentando en la pantalla. Exacto. Otra, la que tiene... Compártenos la otra, la que tiene la presentación. O en presentación con diapositivas le dice usar esta pantalla y eso es. Sí, sí. Madre mía, ya lo siento. No, por favor, no pasa nada. Sí. Vamos. Además que lo estabas explicando súper bien, casi que yo no me di cuenta que no estabas pasando las láminas hasta que Miguel me dijo, porque todo lo que ibas explicando quedaba muy claro. Quedaba claro, efectivamente. O sea, sí. Y yo no me di cuenta tampoco, salvo porque los amigos del canal están súper atentos a todo lo que cuenta y que no se mueven las diapositivas, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Compartir. Eso.
Vale, quedó en la lámina de preguntas. Vale, pero ponle la lámina que quieres, ponle la lámina que tú quieres para no hacer spoiler. Epa, no. Estamos en la lámina de preguntas. Tienes que compartir el monitor donde tienes la presentación. Sí, estoy compartiendo ese. Vale. No, sí, se veía, pero estaba en la última. Es lo único que... Exacto, estaba en la de preguntas. Vale, espera. Ajá. Voy a quitar esto. Ahora a ver si se ve. Jo, mira que lo probamos, ¿eh? Sí, no pasa nada. No te preocupes, esto son cosas del... No pasa nada. Directo. Ya te digo que tu presentación, por todo lo que me dijeron en Bilbao, vale la pena aquí esperar. Así que Vale, no te preocupes. ¿se ve ahora? Vale. Se ve la lámina de preguntas. Vale, ¿y ahora? Ajá, ahora sí. Sí. Perfecto. Vale. Ahí, la voy a quitar hasta que... ahí está. Esa, vale. Te dejamos. Vale. Fantástico, ahí lo tienes. Venga, al siguiente. Joder. A la tercera va la vencida, ¿no? Bueno, ya habéis aguantado un poco la chapa que os he dado. Bueno, vamos a seguir aquí y me gustaría, pues, avanzar con esta idea, ¿no? Es una frase que voy a utilizar de inicio para la presentación y que quiero culminarla con ella, ¿no? Luego con otra frase. Cuando dice que la ejecución es la estrategia, ¿no? Es importante y ya veremos luego por qué, ¿no? Vale, lo primero, ¿veis ahora la página de Lambide? Sí, ¿no? Ya no estás compartiendo, Luis Ángel. Compartir. Madre mía. Relax, no pasa nada. De No pasa verdad nada. que no. De verdad que no. Estaba ya en la slide, no sé, supongo que habrá pasado alguna cosa. Ya sabes, internet, los duendes. Vale. Ajá, ¿no? Power BI, ahí lo tienes. Vale, venga, pues vamos a ir directamente a Power BI. Bueno, todo esto que hemos visto, en el fondo, bueno, a ver, los datos vienen recogidos desde una página web de Lambide, que por lo que sea, pues dado un poco mi pericia no he podido presentar, pero bueno, vais a la página de Lambide, hay una sección que es Open Tags y ahí tenéis un poco un Power BI que ellos cuelgan, en el cual no se recoge, ¿no? Lo que vamos a presentar. En concreto, nosotros nos vamos a centrar en el colectivo de personas que, siendo demandantes de empleo del Servicio Vasco de Colocación, están en paro y o reciben algún tipo de ayuda. Eso es lo que nosotros entendemos, o en este dashboard entendemos como personas vulnerables o colectivos en riesgo. Si realmente nosotros presentamos estos datos a nuestro cliente, vemos la primera opción es, bueno, colocamos los datos y vemos una tendencia, nuestro cliente diría, jo, pues hay un descenso claramente significativo de, digamos, de las personas colectivas en riesgo, ¿no? Vale, no hay ningún problema. Vale. Si ajustamos los ejes, ya vemos que esta tendencia no es así, sino que simplemente se está moderando, ¿no? Pero si lo comparamos con el total de demandantes, observamos cómo ya es recta, ¿no? En el fondo, de lo que se trata es, inicialmente los datos parecen que hay una tendencia de descenso, si lo ajustamos la tendencia como tal no es así, y si los comparamos con tal, pues vemos que realmente es plana. ¿Y por qué explico todo esto? Porque luego cuando vayamos a hacer la segmentación tenemos que tener claro que, digamos, nos movemos en este escenario, en un escenario de poca movilidad, de poca variabilidad. Y cuando nosotros intentemos generar una serie de cortes o de establecer una serie de umbrales, lo que debemos tener en cuenta es que estos umbrales los vamos a tener que ajustar a esta realidad, que es una realidad de no cambio, ¿no? Vale, siguiendo un poco con lo que ha dicho Paula, si veis, estoy completamente aquí, movemos, pinchamos y decimos, estás visualizando el gráfico inicial de eje automático. Si lo pones aquí, cambia de color y nos dice control clic para visualizar el ajuste del eje. Y si lo ponemos aquí, control clic para visualizar los datos comparados. Estás visualizando el gráfico comparado con el total de demandantes. Aquí harías otra vez control clic, etc., ¿no? A mí lo que me gusta es, sobre todo, en ver
trabajar con el bloque de selección, ¿no? Estos datos de aquí, de evolución, de inicial, en el fondo, los hemos trabajado con estos botones. Hemos ido formando grupos. Vemos que hay un botón de escenario 1 que estaría activado, que sería cuando está en color verde, cuando estaría en color gris, cuando está en color verde, cuando estaría en color gris, etc. Y si veis, están siempre aquí los activados, ¿no? En este escenario nos tocan estos, nos toca este, y nos tocaría este último dato, ¿vale? Estos serían un poco los escenarios. Si veis también aquí en los marcadores podemos ver cómo cada uno de los escenarios cómo están, ¿no? Pues el inicial, el ajustado, el comparado, etc. Vale. Obviamente también tenemos aquí filtros para poder trabajar con los datos que funcionan, etc., ¿no? Pero bueno, lo importante es ver que desde una perspectiva inicial que nosotros colocamos el dato y nos lo coloca así Power BI, pues tener esa idea, ¿no? Tener esa idea que hay que ajustar y sobre todo comparar para luego poder tener esa percepción, ¿vale? La segunda idea es la idea de las series temporales o los datos. Nuestros datos en concreto no he podido visualizarlos o están recogidos, digamos, a nivel mensual, desde, como pone abajo, desde enero de 2021 a noviembre de 2022. Si nosotros veis en la parte vuestra de la pantalla de la derecha, lo que estoy marcando aquí, vemos que tenemos aquí enero, que sería un 1, a diciembre, que sería el mes 12. En cambio, con estas funciones que parece que son de seno y coseno, pues podemos conseguir que el enero de 2021 sea lo más parecido noviembre a diciembre de 2000, porque lo más lógico es que podamos predecir lo actual con el anterior, ¿no? O sea, lo más parecido, como ponemos ahí el ejemplo, al 2 de enero serían los datos del 30 de diciembre, si disponemos de ellos, ¿no? Entonces, de esta manera, los modelos van a entender mucho mejor los datos. Tenemos tanto el seno y el coseno a nivel de anual, y lo que nos hacen es, este tipo de datos lo entienden bastante mejor los datos, ¿vale? Vale. Si me voy aquí, no sé, ¿estáis viendo ahora? Vamos a ver. Power BI, estamos viendo, Luis Ángel. Vale, vale, pues seguimos. Vale. Pasaré por, cuando cuelgue el documento, cómo he conseguido, cómo es la fórmula, pues para hacer esto en Internet. Genial. Podéis encontrarlo. Pero, bueno, al final no deja de ser importar una librería de pandas con un script, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Vale, y otra cosa es, lo que sí me interesaría es que siempre que hago un análisis de datos es detectar las anomalías. Yo en concreto utilizo un poco, yo he seguido un poco a Pablo Moreno con la librería PyCaret y el módulo de Anomaly, y importamos esa librería, y lo que hacemos es, en concreto, pues establecer una serie de criterios como que, pues el modelo, que sería un isolation forest, le definimos las variables categóricas, le definimos las variables numéricas, le definimos incluso dentro de las variables que no vamos a considerar el modelo. Le comentamos y le señalamos que normalice los datos y que esos datos utilicen un método de normalización que sea la puntuación Z, es decir, el dato menos la media partido de la desviación, de tal manera que nos detecte un porcentaje digamos, de anomalías, es decir, de tal manera que nos detecte, pues en este caso es un 5%, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos compartir. Déjame compartir. Vamos a ver, presentar, porque sí me gustaría que pudiese compartir. Esta creo que es. Vale, ¿veis ahora el de anomalías? Estamos viendo Power Query, ¿sí? Sí, es Power Query, perfecto, vale. Eso es, perfecto. Aquí veis el script que os decía, ¿no? PyCaret, anomalías, que están dentro de un entorno virtual en el cual dentro de nuestros ajustes lo tenemos que configurar la ruta, y luego con lo que os hemos comentado. El dataset siempre se tiene que llamar dataset dentro de Power BI,
le llamamos a función getOutliers, el data es dataset, el modelo es lo que os comentaba, Isolation Forest, un ID de sesión 100, que le ponemos 100, es una semilla para que siempre se repitan los mismos, digamos, los mismos resultados. Y luego tenemos pues bueno, las variables categóricas dentro de lo que sería, en este caso, nuestro dataset, las numéricas, aquellas que ignoramos, que son las de fecha, y luego lo que os he comentado de la normalización. Le aplicamos true y al aplicar true nos pide un método, ¿no? Y normalmente por defecto, pues por si acaso yo siempre le pongo el z-score, pero bueno, creo que es por defecto, ¿no? Y luego esa fracción de anomalías, ¿no? Vale, pues eso es un poco la idea, ¿no? Al final nos generamos una serie de anomalías o de datos anómalos que nos puede servir, o si tenéis un uso industrial para detección o preventiva o analítica preventiva o mantenimiento de máquinas o también de gastos, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues es una recomendación que creo que es interesante, es hacer tanto un modelo, si vais a hacer un modelo de predictivo, tanto de regresión como de clasificación, tanto con outliers como sin outliers para ver si hay diferencias, ¿no? Porque en el fondo los outliers en sí ya son un dato que nos hablan del dataset, ¿no? Y entonces podemos interpretarlos. Vale, pasamos aquí, compartir y pasamos aquí. Vale, seguimos con... Vale, ¿qué pasa? Se está viendo la de anomalías de punto de partida de anomalías, ¿vale? Vale, esa es la que quería ver, vale. Ahora la has quitado. Sí, vaya día. Escogí mal día para dejar de... Vale, no sé por qué. Pero hay muy buen feedback de tus charlas, ¿eh? Así que sigue. Vale, tranquilo. entonces, vale, el asunto es que me dicen, bueno, volvemos al inicio, ¿no? Ya hemos hecho como 3 puntos de partida, entonces ahora vamos a pasar a lo que serían los datos en sí o las reflexiones en sí. Primero, la feminización. Vale, pues. Joder, no sé por qué no me deja. El Power Query probablemente te lo has dejado abierto de atrás y es una ventana modal. Tienes que cerrarlo, si no, no te dejará volver a esto. Efectivamente. Muchas gracias, Miguel. Hombre, Por lo que hay que aprender aquí. No, hombre, esto es... porque ya me ha pasado, quiero decir. A ver, ya te uno de nuevo la charla. Vale. Estamos en el lado de la feminización. Bueno, en el fondo hemos creado un mapa y esta idea que tenía mi responsable, si realmente está equilibrado la presencia de hombres y mujeres. Bueno, pues aquí recogemos primero siempre información, acumulado de mujeres categorizadas como colectivo de riesgo en el periodo de enero de 2021 a noviembre de 2022. Aquí sería el acumulado de hombres categorizados como colectivo de riesgo en el periodo de enero de 2021 a 2022. ¿Y qué entendemos por índice de feminización? ¿No? Pues entendemos el ratio de hombres entre mujeres. Por encima de 1 la presencia de mujeres es mayor, 1 implica un equilibrio y por debajo de 1 pues hay una mayor presencia de hombres, ¿no? Entonces tenemos aquí un mapa de las zonas de actuación, digamos, de la asociación. En concreto, yo tenía mi trabajo aquí en el audio en Yodio y veis que es un dato de 1,26. Por lo tanto, el dato que señalaba mi comentario, mi responsable, de que hacía un tratamiento igual, si hubiese un tratamiento igual, estaríamos un poco desatendiendo lo que es la realidad, ¿no? Que dentro del colectivo de personas en situación de riesgo de vulnerabilidad, pues hay más mujeres que hombres. Y algo tenemos que hacer para atraer a las mujeres, que no están viniendo en la proporción que existen realmente en lo que sería la bolsa que existe en la zona, ¿no? Y bueno, pues podéis ver aquí, es interactivo, va manejándose, que sea Murrio, etcétera, ¿no? Cada uno de los distintas zonas de la zona de actuación, ¿no? Luego tendríamos esta misma idea, pero ya con una serie, ¿no? A lo largo, antes hemos visto que era un acumulado, aquí, ¿no? No hay diferencia, sino simplemente es un acumulador, y aquí introducimos la variable ya tiempo, ¿no? Pues viendo un poco también con un tooltip de fracción, cuántos son los datos de hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Y también podemos ir jugando, pues, por ejemplo, donde trabajaba en Yodio, ¿no? Pues aquí tenemos en Yodio y vemos como un poco la evolución, ¿no? De los distintos, ¿no? Y en líneas generales, pues bueno, pues siempre concluir con una idea, ¿no? A partir de diciembre de 2021, la presencia de mujeres en este colectivo se incrementa de manera significativa. Vale, pues
Y pasamos a lo que sería la segmentación, ¿no? En la segmentación de clientes o usuarios en base a los volúmenes, como hemos dicho antes, de ingresos, cantidades, tiempo dedicado y las regularidades, siempre en un contexto, ¿no? Tenemos por un lado volumen A o B o C, que ahora explicaremos qué es cada una de las cosas, o repeticiones, mayor repetición A, B o C. Al final, aquí para ver, presentaremos por volumen un gráfico de un diagrama de Pareto, donde vendrán acumulados las personas o los segmentos, ¿no? Digamos, que estén en colectivos o que sean colectivos de riesgo, cuál representa el mayor volumen, ese 80%. Y en repeticiones o variabilidad hablaremos pues, de la media, la desviación que hay y la variabilidad, que en el fondo es dividir la desviación entre la media, ¿no? Vale. Aquí se genera una serie de, digamos, de segmentos que es AA, AB, AC, etcétera, ¿no? Y en el fondo, al final tú decides un poco viendo la realidad un poco también de tu empresa, de tu negocio, etcétera. Sí son aquellos, yo he marcado estos tres, pero viendo un poquito cómo puede ser tu negocio, cómo puede ser tu empresa, pues puedes ser más exigente o menos exigente con este tipo de colectivos, ¿no? Y pues tendremos desde la fabricación o servicio en contra stock, automatización, ¿no? Frente a un servicio o una fabricación de contrapedido, una mayor flexibilidad, ¿no? Pues porque son en menor volumen, hay menos repetición y estas en cambio pues son un mayor volumen y hay una repetición más constante, ¿no? Pues viendo un poquito esas ideas, pues ver lo que tenemos. Vale. En este caso estamos hablando con personas, ¿no? Yo no tengo unos productos que puede ser el ordenador X de la marca X con estas características, etcétera, ¿no? Yo lo que tengo son personas, ¿no? Para trabajar, ¿no? Y era un poco la reflexión, ¿no? Vale, pues aquí tenemos el diagrama de Pareto. En el fondo tenemos 8 segmentos que nos van a ocupar el 70% de las personas demandantes. Y si vemos aquí tenemos por un lado el acumulado, que se va a representar con esta fórmula, y por otro tenemos la clasificación, entendiendo por categoría A el 80%, igual o menor al 80%, del 80 al 90% lo definiríamos con una B y mayor que una B sería la categoría C, ¿no? Para ver aquí los datos, como veis, pues parece que no se ve muy bien, pues también apoyo de un tooltip. Y vemos que este sería una mujer mayor o igual de 55 años, de origen no extranjero y cuya media de usuarios en el periodo analizado es de 1.560. No extranjero, mujer de 30 a 44. Bueno, vamos viendo que realmente hombres y mujeres de mayor edad son los que en mayor medida están representados en lo que sería el colectivo en riesgo en la situación o en la zona geográfica que estamos avanzando. Y no es hasta, creo que es hasta este segmento 7, donde aparece las personas o el primer colectivo de extracomunitarios, ¿no? O extranjeros, ¿no? Vale. Eso sería un poco la percepción, ¿no? La idea. Vale. Entonces tenemos aquí otra forma de representarlo sería de esta manera. Tenemos el segmento A, que son 8, el segmento B, que son 2, o el segmento C. Si doy al segmento A, mantengo estas tablas fijas, no las interactúo, no hago que interactúo o que se muevan, porque ya tengo aquí los segmentos, ya tengo aquí las medias y así tengo una visión general, ¿no? Que puede ayudar al usuario a ponderar realmente pues, a qué nivel llega del volumen, etcétera, ¿no? También puedo hacer con el B. Aquí vemos los segmentos y lo mismo me sucede con el C, ¿no? Vemos aquí cuáles son los segmentos y aquí tenemos un gráfico donde me va marcando, ¿no? En el fondo es tener las referencias de los segmentos, que en vuestros casos puede ser más, en el mío se han salido 24, pero me imagino que vosotros o vosotras trabajaréis con un mayor volumen, ¿no? También en ese sentido hay que tener en cuenta un poco lo que nos comenta Tony en su libro, lo de la cardinalidad de la columna, ¿no? Pues cara a establecer, pues bueno, la gente dice, no, trabajo con 20.000 referencias, y así, pero ¿cuántas de esas realmente aportan valor o cuántas de esas realmente tienen un peso significativo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a veces en este tipo de cuestiones hay que tener un poco en cuenta, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos la parte de la variabilidad, ¿no? Tenemos la idea de estos serían nuestros segmentos, mujer, hombre, etcétera. Esto sería la media. Tendríamos su desviación. Aquí va a ser un poco peor.
Bueno, volvemos a insistir que para eso somos de Bilbao. Ahí, y luego tendríamos la variabilidad, que es en el fondo el segmento, es la desviación entre la media. El estándar con el que se suele empezar, si lo tenemos aquí, suele ser 0,30, 0,30 y esto 0,60. Vale, si yo le doy aquí así, y va cargando, a ver si me carga, está cargando, me saldría en todo as. ¿Lo veis, no? Todo as. Por eso, esa idea de hacer el análisis sobre el punto de partida previo inicial, lo que sería lo que hemos visto al principio, pues nos ayuda a que realmente podemos manejar o estos umbrales moverlos, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que es una parte del negocio que no se mueve mucho, que tengo una, entre comillas, cronificación de los segmentos, pero bueno, trabajo así, le pongo 20 y voy detectando segmentos hasta construir mi variabilidad. Vale, ya está movido, ¿vale? Tenemos los distintos segmentos, ¿vale? Otra idea. Como ha dicho Paula, pues siempre poner información, ¿no? Si tú ves este visual y yo entrego el informe y lo he presentado y queda muy bien, pero al cabo de un tiempo nadie vuelves a cogerlo, pues por lo menos que tengas ¿qué se entiende por variabilidad, ¿no? Entendemos el ratio de la desviación entre la media, ¿no? Es decir, cuántos de dispersos hay un comportamiento de esa referencia o grupo en las periodicidades analizadas. A mayor desviación, la variabilidad es mayor, las repeticiones de volumen analizado, sean euros, cantidades, tiempos, recursos, etcétera, ¿no? Y para concluir, bueno, igual he ido demasiado rápido, pues tenemos lo que sería el equilibrio o las dos realidades, el volumen y las repeticiones. Pues en el fondo tenemos 8 segmentos, hemos dicho que ocupaban el 80%, de los cuales 7 segmentos tienen unas repeticiones constantes, por lo tanto, en vuestro caso sería muy interesante y muy a tener en cuenta estos segmentos, pero en mi caso sería un aspecto a tener en cuenta en el lado negativo, es decir, ese segmento está cronificado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es difícil que se mueva o no se mueva, las repeticiones son constantes a lo largo del periodo analizado, ¿no? Y aquí podéis hacer lo mismo, ¿no? Pues vais viendo un poquito cuáles son y si os dais cuenta son mujeres, mujeres, hombres, mujeres, hombres, 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 mujeres, mujeres, ¿no? En este sentido, pues sí que es cierto que cuando decían mis compañeras que desde el Servicio Vasco de Población les estaban mandando, llevando más mujeres o personas mayores, pues sí tiene su razón o su sentido aquel, ¿no? Porque entre los 3 primeros segmentos, me da igual que sean no extranjeros, siempre tenemos personas de esa edad o ese segmento o ese tipo de producto, ¿no? Vosotros podéis trabajar y vosotras con este tipo de escenarios para ver cuáles son los segmentos o cuáles son los productos que más se mueven, menos se mueven, cuáles se rotan más, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería un poco la idea. Bueno, y para concluir, pues bueno, siempre me gusta incluir una tabla de resumen para que tengáis, pues, todos los datos aquí. Y para ver que en el supuesto de las personas extracomunitarias, en la franja, por ejemplo, de 30 a 40 años, la presencia media de las mujeres duplica la de los hombres, ¿no? Que son los 937, 30 a 44, extracomunitarios frente a los 434. En las personas de origen extranjero tenemos una mayor presencia, incluso mayor, de hombres de mujeres, perdón, que de hombres, ¿no? Pues bueno, pues eso sería un poco la idea. Por último, aunque creo que voy muy, muy lanzado, quería presentaros pues esta última frase. ¿Os acordáis que al principio, no sé si la hemos visto, salía la frase de la ejecución es la estrategia, ¿no? Pues todo viene de cuando se le preguntó a Conrad Hilton en un programa, en un magazine, un famoso presentador, le hizo, bueno, si tenía algún mensaje para el pueblo estadounidense de lo que había aprendido a construir su imperio hotelero, ¿no? Y pues hizo una pausa, se dirigió a la cámara, me imagino que muy americano, y dijo, por favor, recuerda meter la cortina de la ducha dentro de la bañera. Ahí tenéis la referencia del libro.
de dónde sale esta cita, es una idea en la cual somos experiencia, somos emoción, como bien ha comentado antes Paula, somos pues este tipo de cuestiones, ¿no? No recordamos una fecha, recordamos una experiencia, no recordamos la ubicación si era buena o mala, recordamos una experiencia. Las personas que meten la cortina dentro de la ducha bañera están haciendo que nuestra experiencia en los hoteles, o esto es lo que concluía Hilton, pues sea mayor, ¿no? Entonces le estaba dando valor a esta gente que mete la cortina dentro de la ducha, a esta gente pues que a veces pues son la cadena más débil, ¿no? Entonces, en ese sentido, era un poco hacer todo este tipo de alegato un poco también a combinar los datos, las personas, las percepciones, las realidades. Y bueno, pues para concluir, agradecer a los sponsors y sobre todo a todos y todas por la paciencia que habéis tenido, dada mi falta de pericia un poco en lo que sería la presentación, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecer la paciencia y que os haya Maravilloso. disfrutado.